Bueno, pues 13 de septiembre, 9:35 de la mañana, nos vamos camino de Cancún. Vamos a grabar un desarrollo que ya lo conocéis, lo he grabado 3 o 4 veces anteriormente, se llama Vela Towers. Para mí es un excelente desarrollo. Vamos a ver el avance de obra, vamos a volver a explicar en qué consiste el desarrollo, y si alguno de ustedes está interesado, que no duden en ponerse en contacto conmigo, les paso toda la información. Está en una zona muy buena de Cancún, zona residencial, y aparte de eso vamos también a pasear un poquito por Cancún, a alguna playa, y también quiero acercarme a un terreno de otro desarrollo que la semana pasada hemos sacado en preventa, así que yo creo que va a estar interesante en la mañana. Vamos para allá. Otra cosa, estamos en la carretera que en Cancún ahora, para acercarte a Cancún, hay problemas de atasco porque están arreglando una avenida, así que esperemos que no tengamos mucha espera. Hasta aquí, justo hasta aquí hemos llegado bien, pero ahora ya veis que empieza el atasco y nos vamos a desviar como si fuéramos a Mérida y nos vamos a meter por la avenida Guayacán para llegar, se supone que más rápido que no por aquí, por esta avenida. Atasco como estáis viendo, y eso es lo que voy a hacer hoy. Voy a ir por acá por ese motivo, y os lo estoy grabando para que sepáis cómo hacerlo, o para que por lo menos sintáis de que así ocurre. Esta es la avenida que va, o la carretera que va hacia la autopista para Mérida. Ya avenida Guayacán, salida a 300 metros, ahora la vamos a agarrar, y como veis prácticamente casi todos se desvían para la avenida Guayacán. Casi todos los carros se están desviando hacia allá. Pues también está atascada la avenida, ya lo veis. A medida que nos acercamos al final, estamos a 5 kilómetros del final de la avenida, más o menos. Uno de los motivos del atasco es esta pequeña rotonda que hay aquí, de los coches que vienen de las urbanizaciones, que quieren ir hacia Cancún. Se paró ya el atasco, aunque está la circulación densa. Esto nos permite pues calcular más o menos a qué hora vamos a llegar. Ya estamos más cerca del final de la avenida Guayacán. Por suerte nos estamos moviendo, no muy rápido, pero nos estamos moviendo. Toda esta zona es bastante más ya construida, más arreglada, aunque por aquí no se ve tanto. Pues vamos a llegar ya a una zona que me voy a desviar. Esto es el final de la avenida Guayacán y me giraré a la derecha ahora. Bueno, pues estamos dando la vuelta a la rotonda. Y ya estamos cerquita. Este edificio de allí, pero tenemos que dar la vuelta más adelante. Esta es una de las torres. Son 4 torres, creo, 4 o 5 torres, yo no me acuerdo. Y ya la primera torre se está acabando, está empezando con la segunda. Así que ahora en breve vamos a hacer un giro hacia la derecha. Pues os grabo todo esto para que veáis la zona, cómo es la zona, qué tipo de casas encontráis, cómo son las calles. Esto es muy importante para el que va a comprar en una zona residencial como esta. Ahora aquí giro a la derecha, ya veis qué tipo de casas, qué tipo de edificios, de departamentos. Por eso os digo que es una zona premium. Y estos departamentos que vamos a visitar son de más de 200 metros, con 2 aparcamientos por departamento. Y aquí ya voy a dejar el carro por donde pueda y nos vamos a encontrar con Alejandro. Esta es la torre que está en gris, ahora mismo en obra gris, y vamos a dejar el carro por acá. Esta sería la entrada a Vela Towers, y vamos a ver el departamento que muestra también, a ver cómo está. Alejandro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Paco. ¿Cómo has tenido el tráfico? ¿Tú lo has tenido también un poco pesado o lo has tenido mejor? Yo a mí me tocó tranquilo, me vine por avenida Guayacán. Ya ven Sí, que igual. están haciendo aquí reparaciones de la avenida Colosio, la principal, pero todo tranquilo, Paco. Todo tranquilo, Así porque es. has llegado media hora antes que yo, no lo has pillado. Bueno, pues tenemos aquí la entrada, esta es una de las, digamos que ese es uno de los motivos por los cuales me gusta venir aquí. Tienes una buena entrada donde vamos a tener vigilancia 24 horas, donde tu departamento pues puede estar muy tranquilo. Mucha gente busca seguridad. ¿Esta zona es segura? Esta zona es de las más seguras aquí de Cancún, es zona residencial premium. Tenemos, como tú comentas, Paco, la caseta de seguridad con acceso controlado 24/7.
Entonces el tema de seguridad lo tenemos cubierto para que estén tranquilos por ahí. Y luego cada departamento tiene 2 aparcamientos, ¿no? Tenemos estacionamiento techado, Paco, para 2 vehículos por departamento. Es muy bueno que hayas dicho techado, porque normalmente se dejan por fuera, pero aquí no, aquí van a ser en la parte de abajo, ¿no? Es correcto, aparte que cuidamos más la pintura de nuestro auto, la comodidad de que entramos y que no está muy caliente. Oye, ya que estamos viendo la obra por fuera, los departamentos son amplios, son grandes. ¿De cuántos metros cuadrados estamos Tenemos hablando? 2 modelos, Paco. El modelo Garden House es de 260 metros cuadrados. Ajá. Y el prototipo Vela, que es del piso 2 al 12, 212 metros cuadrados de construcción. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar un recorrido, Paco, y les voy a platicar de cómo vamos en el avance de obra. Qué bueno. Qué disponibilidad tenemos y repasar prácticamente todo para las personas nuevas que estén viendo por aquí. Bueno, pues una de las cosas que me gusta de vosotros siempre es el cuidado que tenéis con las plantas. Buenos días. El mantenimiento que le dais. Y hablando del mantenimiento, algo muy importante, y lo quiero decir al principio del vídeo, porque estamos hablando de más de 200 metros cuadrados por un departamento en Cancún, cuando en otros desarrollos te están cobrando de 2,8, 2,7 dólares por metro cuadrado. ¿A qué mantenimiento cuando están cobrando? Muy económico, Paco, 28 pesos por metro cuadrado, es como 1.5 dólares. Y se van a sorprender porque en el transcurso del video vamos a ir comentando qué amenidades incluye dentro de ese mantenimiento. Sí, exactamente, es lo que quería deciros, que encima tienen unas amenidades excelentes, tantas amenidades que con ese dinero que estoy poniendo de mantenimiento, sí, yo creo que queda increíble el tema. Es correcto, Paco, se van a sorprender referente a ese dato. Vamos a ir, Paco, a las oficinas de ventas. Aquí ya se va a quedar como el lobby de recepción. Sí. Las oficinas de ventas ya las tenemos aquí listas. Ah, qué bueno. Pues antes las teníamos aquí, ahora nos desplazamos 10 metros para allá. ¿Y esta sería la entrada y salida del aparcamiento? Este es para el subterráneo, para su estacionamiento. Lo tenemos aquí entrando a mano derecha, Paco. Está muy bien esto, me gusta. ¿Cuántas torres van a ser las que se construyan al final? Es un complejo proyectado de 5 torres, Paco. Sí. Aquí tenemos la primera torre, que es donde vamos a ir. Está para entrega en febrero del próximo año. Prácticamente en 5 o 6 meses vamos a tener las primeras entregas ya de la torre 1. Bueno, pues imaginaros esa torre, otra torre, otra torre y otra torre, pero van a estar independientes según va el avance de obra, ¿no es así? Es correcto, Paco. Ahorita voy a platicar las amenidades que van a tener compartidas y las amenidades independientes de cada una de las torres. Bueno, voy a parar un momentito para entrar. Yo he parado la cámara más que nada por si había compañeros aquí que les pudiéramos molestar, pero no. Oye, qué fresquitos está en la oficina, qué a gusto. Aquí cualquier persona que vea el vídeo, tú la atiendes, se pone en contacto contigo, se pone en contacto conmigo, yo les paso la información que necesiten, pero si están aquí en Cancún o están por la Riviera Maya, quieren venir a ver el desarrollo sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema, nos hacen cita, por aquí los recibimos y este es el área de recepción para clientes. Mira. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Qué bueno verte cada mes y medio. ¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí Adriana también. Que venimos a visitarte porque este desarrollo hay que conocerlo bien, cómo va el avance de obra, cómo va todo. Conocerlo, checar todos los avances que tenemos que son muy importantes y claro muy que significativos, sí. Ahorita lo van a ver. Pues muy bien, ¿vamos para allá? Sí. Voy a ver a tu jefe, por decirlo de otra manera, que nos da las explicaciones oportunas antes de subir de las novedades que hay, porque nosotros habitualmente estamos en Playa del Carmen, pero eso no significa, aquí está Adriana con nosotros, eso no significa que porque estemos en Playa del Carmen no tengamos información del desarrollo, la tenemos a diario. Es correcto, la tenemos la información a la mano, podemos venir cuando queramos. Es un desarrollo por parte del Grupo Velas. Muchos de ustedes conocen a Selvanova, pues es un desarrollo hermano de la misma empresa. Entonces, siéntense tranquilos con la seguridad y confianza de podernos contactar para tener más información de este gran complejo. ¿Ves cómo se nos cambia la cara cuando estamos grabando algo importante? Porque yo le llamo importante, ¿por qué motivo? Porque no solamente es un desarrollo como en otros que podemos grabar, sino que este desarrollo lo han hecho con unas ganas de quedar bien con la gente, porque le están dando un material importante, le están dando motivos de lujo, sí, para un precio que podríamos decir comparativo al Selvanova. Es correcto. En metro cuadrado. En metro cuadrado es muy competitivo. Me gustaría comentarte, Paco, esto es el área de lobby o recepción para propietarios de las primeras 5 torres. Okay. Aquí van a poder usar este espacio, van a poder recibir huéspedes y tenemos el acceso manual para quien venga en taxi privado o a pie por fuera de las amenidades. Y en los estacionamientos tenemos en el subterráneo un elevador que te sube hasta el piso donde esté tu lugar. Qué bueno que lo expliques, qué bueno que lo hagas sentir, que están aquí con nosotros. Quiero que les resaltes el tema de que la construcción está
poniéndole un material de lujo, material bueno, material, digamos, como lo que estáis viendo ahora. Van a ver acabados de primera calidad, como lo son mármol travertino, muy buenos acabados de madera, accesorios de baño, acabados de las puertas, muro, es de primer nivel, Paco. Y sobre todo, una cosa importante, lo vais a entregar una equipación excelente, ¿a que sí? Prácticamente ya nomás, Paco, para que pongan sus muebles. Ahorita les voy platicando de qué es lo que incluye, cómo se entrega la cocina, pero el equipamiento es excelente. Sí, bueno, venga, voy a esperar un momentito. Aquí estamos con el equipamiento para meternos en obra, Chris, que es importante que estemos bien equipados. Pero me estás comentando que los ascensores están funcionando, por lo menos uno de ellos, ¿no? Así es, ya sea el ascensor que van a poder usar ustedes, es el que vamos a estar subiendo al roof, algunos de los niveles también los vamos a conocer. Es un ascensor muy amplio para 13 personas. Oye, antes de ir para allá, la torre, esta primera que vemos, sí, es la única que podemos vender en este momento. Así es. ¿Y en cuántos quedan todavía ya a la venta? De la primera torre, Paco, de un total de 48 departamentos, nos quedan 15 unidades disponibles. Ajá. Acabándose esas 15, sale a la venta la segunda torre. Obviamente los precios aún no los tenemos de la segunda torre. Mi consejo de inversión es, si pueden hacerlo, compren ahorita en la primera por el tema de que tiene un mejor precio. Claro, según vayamos haciendo torres van subiendo los precios. Esa es la gran plusvalía que tiene lo que estamos ahora enfocando y grabando. Correcto, Paco. Vámonos para allá. Que veáis, acabamos de salir del lobby. Podéis ir por acá porque una persona tenga minusvalía y puede ir con silla de ruedas, o podéis ir por la parte contraria con escaleras. Lo que nos encontramos por acá ahora es una especie de, pues digamos, vamos a ver que me lo explique mejor Alejandro. Lo que nos encontramos acá, ¿esto va a ser algo luego? Esto va a ser todo jardinería, Paco. Sí. Va a quedar aquí un tema de paisajismo para que estos andadores que son a pie peatonales tengan bonita vista. Qué bueno. Este es el pasillo que tendríamos para la entrada a la primera torre. Como este mismo pasillo nos llevaría a las demás torres también, ¿no? Es correcto, Paco. Y aquí a un costado va a estar la torre hermana, donde ya está empezando esa cimentación. Pues voy a grabarla un momentito para que vean la separación que hay de torre a torre. Estas dos torres van a estar un poquito juntitas, ya lo veis. Pero eso no va a influenciar en que los vecinos se molesten unos a otros, porque como vemos la mirada no va hacia la torre, sino va hacia afuera, ¿que sí? Es correcto, Paco. Y a la otra parte. Es de lo que vamos a platicar. Tenemos dos vistas. La primera vista es Avenida Nizuc, que es la de la entrada. La segunda vista es Avenida Cava. Vamos a conocer ambas para que vean las diferencias. Muy bien. Pues esta sería la entrada que tendríamos al edificio. Ya veis que van avanzando muy bien. Desde ya están vendidos los departamentos más altos, ¿no es así, Alejandro? Así es, Paco. Piso 10, piso 11 y piso 12 totalmente vendidos. El nivel más alto disponible en este momento es el piso 9. Nos vamos a dar una vuelta por ahí para que conozcan el tema de la vista. Pues quiero recordar algo aquí en la cámara para que vean que los inversores son listos. No han querido pagar menos, han querido comprar más alto. Es correcto. Porque los precios más bajos vamos bajando de nivel y son más baratos los precios. Subimos de nivel y van más caros. El precio más bajo es piso 2 y conforme subimos de nivel, como tú comentas, Paco, el precio se va incrementando gradualmente. Pues quiero recordaros que a pesar de todo, la alta plusvalía que tiene este edificio es tremenda. Así que aprovechar la cuestión que estamos hablando. Y aquí en las fotos de las amenidades, así que las vamos contando para que las vean cómo es. ¿Esto que son pistas de pádel o pistas de tenis? Son canchas de pádel, Paco. De pádel. Aquí tenemos un área al lado de la alberca de Infinity, tipo Infinity, que tenemos en el roof, donde la gente puede descansar, comer y salir a pasear. También va a tener un buen gimnasio, como lo tenéis aquí, que luego lo vamos a aplicar de nuevo. Vemos el tipo de gimnasio con vistas a la laguna y vistas al mar. Así es, correcto. Porque desde arriba se ve la laguna y el mar. Y también un área para los niños, área de juegos. También tenemos áreas para los perritos. Parque para mascotas, así es. Qué bueno. Y más cosas que vamos a ir hablando. Ahora, para ir al departamento de muestra, ¿qué vamos? ¿A la primera planta o tienes una planta, Paco? ¿Te quieres ir por el ascensor o por la escalera? ¿Vamos a estrenar el ascensor? Sí, vamos, Paco, adelante. Vamos para allá. En la primera planta vamos a ver cómo entregan, cómo se podría tener tu departamento amueblado, equipado y decorado. Así es. Así que ya veis que tenemos dos elevadores por torre, ¿no? Es correcto, así es. ¿Y cuántos departamentos tenemos por planta? ¿4? 4 departamentos, así es. ¿Cuántas habitaciones tiene cada departamento para ser tan grande? 3 habitaciones, cada una con baño completo, más cuarto de servicio, también con baño completo. Pues vamos a conocerlo otra vez.
Qué bueno tenerlos así en marcha, porque luego tenemos que subir a la 9ª planta para que veáis las vistas que hay desde allí, de los que ya están disponibles, y también vamos a ir a la última donde está el roof. Aquí en el pasillo, como veis, 2 entradas de 2 departamentos y 2 entradas de otro. ¿Pero por qué vemos 4 puertas? Explícame eso. Es muy importante, Paco. Una de las puertas es el acceso principal del departamento. Sería esa de ahí, por ejemplo, de este del 2A, ¿no? Y este también es acceso, pero es acceso por el área de servicio. Ah, ok. Entonces solamente sería el acceso para el área de servicio, Sí. para que no tenga que influenciar con las visitas que pudieras tener tú. Es correcto, tenemos esa doble modalidad. Ya ustedes sabrán cómo manejar ese tema, pero tenemos los dos accesos. Qué bueno, pues vamos a ir por el acceso principal. Ya veis que la altura de la puerta es mucho más alta que la de la otra puerta. Me voy a poner aquí para que lo veáis. Va a abrir la puerta y a mí me impresiona muy bien, me impresiona para bien cómo lo decoran, amueblan y cómo vamos a ver el departamento. Es muy importante la impresión que vais a tener, pero si venís aquí en persona y les haces el recorrido, lo que están viendo ahora en cámara va a ser superior aún. Es correcto, la verdad es que los videos se ven bien, pero los comentarios que he recibido de la gente que viene a verlo después es que es todavía más amplio. Bueno, pues de momento lo que veo, el suelo impresionante, me encanta este tipo de mármol, el pasillo ancho para entrar, me encanta este tipo de espejo que tenéis aquí, impresionante, ya veis que parece la sala aún más amplia. Aquí a la derecha nos encontramos el área de la cocina. La cocina parece una sala comedor de lo grande que es. Fijaros la sala comedor como es, de amplia. Vamos a conocer la cocina. Háblame de la cocina, Alejandro. Esta cocina, Paco, está fabricada con los materiales de calidad más altos posibles. Tenemos barra de cuarzo blanco con esta isla, que este diseño de isla a mí me encanta. Tenemos en la parte de atrás independiente la tarja con su doble tarja con su monomando en color oscuro, que está muy bonito. Y por ejemplo, la luz y este diseño, Paco, como tal no están incluidos dentro de lo que es como se entregan. ¿Qué más viene? Viene el microondas, viene el horno, parrilla y campana, Paco. Esta paredcita que se ve como piedras, eso no va incluido, pero lo pueden pedir si quieren. Es correcto, lo podemos pedir y cotizar dentro del precio. Pero todos los muebles que estamos viendo de la cocina, a excepción de la nevera o del refrigerador, todo lo demás está incluido. Es correcto, Paco, así es. Vaya muebles de calidad que tenéis, vaya piedra de... Aquí que tenemos de cuarzo, creo que es cuarzo, buenísimo. Me gusta la combinación de colores que habéis hecho, muy agradable. Y lo que tenemos aquí dentro de la cocina, porque luego nos vamos a desplazar para la sala comedor, es el cuarto del área de lavado y también de servicio, ¿no? Es correcto, tenemos cuarto de servicio con baño completo y un buen espacio para poner tu centro de lavado y más cosas que quieras poner por ahí. ¿Lo conocemos? ¿Me abres la puerta? Por favor, Paco, adelante. Bueno, pues, buenos días. Estás haciendo la limpieza, ¿eh? Sí, no te preocupes. Pues tenéis aquí para poner lavadora, secadora, la entrada donde entraríamos el servicio. Tenéis bastante espacio para más cosas y aquí tendríamos cómo quedaría para la persona que trabaja contigo, una camita y un baño completo como tenemos aquí, con su ducha. Yo creo que esto es un agregado a lo que es el departamento. ¿Este departamento de cuántos metros? ¿212? 212 metros cuadrados, Paco. Lo que de las plantas más bajas es por el tema del área de jardín, que las terrazas son más grandes, por eso son más grandes, ¿no? Es correcto, Paco, incrementa por el área del patio jardín, como tú lo comentas. Bueno, pues a mí me impresiona, me gusta, me encanta. No sé vosotros cómo lo estáis viendo. Fíjate la distancia que hay de la isla a la parte de donde lavas los trastos, la comodidad que tienes para hacer tu comida aquí, para atender a tus visitas, a tus hijos, a quien sea. Luego, pues la comodidad de la cocina es muy importante, sobre todo para las personas que les gusta cocinar. Yo soy uno de ellos. Me encanta que tenga tantos muebles, tanta distribución, porque a medida que más cocinas, más cosas necesitas. Y la verdad es que es muy cómoda esta cocina, muy cómoda. Pero luego ya nos vamos al área de la sala comedor y esa mesa me ha impresionado de lo grande que es, pero de lo cómoda que se siente uno cuando uno va a comer desde esta distancia. Se ve impresionante y no solamente eso, fíjate la distancia que hay desde la isla hasta donde está la mesa, pero no solamente esta distancia, sino luego la distancia de la mesa al área de descanso, del sofá donde ves la televisión. Me encanta. Y ese espejo que tienes detrás, Alejandro, impresionante. Lo que tú comentas, por ejemplo, para que sea una idea de las dimensiones de las que estamos hablando, este es un comedor para 8 personas.
y la verdad es que no se ve amplio. Imagínense un comedor para 8 personas dentro de un departamento. Es algo espectacular porque por lo general no hay posibilidad en departamentos de... No, es que aquí perfectamente podrías poner 12 y 14 personas si quisieras. Es correcto, con eso para que se den una idea de las dimensiones de las que estamos hablando, Paco. Imagínate ahora la vista de lo que es la cocina desde aquí y luego la vista que sin llegar a la terraza, que la terraza es impresionante, me gustó mucho cuando la vi la otra vez. El área de descanso de la sala comedor, imagínate aquí, tienes ahí el gatito, el perrito, lo que sea. La televisión gigante y no lo parece, por ser tan amplio como es, no parece que sea tan gigante, pero me estoy echando para atrás para que sintáis lo grande que es la pantalla, lo grande que es la pared. ¿Y cómo te sentirías aquí? Mira, la gente se está preguntando que esto es una millonada lo que van a invertir los que compren aquí, porque estamos en zona premium, porque estamos en zona con muy fácil acceso a la zona hotelera, a las zonas comerciales, como la Plaza de las Médicas y algo más que hay por aquí. Sí, tenemos vista al mar, vista a la laguna, en la zona hotelera, pero como tú comentas, Paco, los precios son muy accesibles para prácticamente todos, no son precios que están fuera del alcance de uno, lo vamos a ir platicando, pero es una inversión que pueden acceder. Pues ya veis qué tipo de decoración más bonita. Oye, y aquello de allí siempre me gustó mucho, el que tengáis allí también para lavarse las manos, alguna cosita, para tener las cervecitas, los refrescos, cualquier cosa allí. Muy fácil, porque como es tan grande el comedor, como que te da pereza ir a la cocina, ¿no? Sí, aquí es, realmente el espacio viene como tal, Paco. Esta es una idea de lo que pueden hacer ustedes. Exacto. Como tal no está incluido, pero está muy práctico el diseño, muy funcional. Yo, por ejemplo, sí lo pondría, Paco, porque como tú dices, puedes estar viendo aquí un partido de fútbol o algo, y ahí tienes ya los refrescos, la cerveza fría, para preparar las bebidas, todo listo. Pues yo lo grabo un poquito más para que esta idea, si la queréis llevar a cabo, la pidáis aquí a Alejandro, y si os consigue el decorador, pues que lo tengáis. Quería decir otra cosa. Vamos a ver. Voy a parar un momentito porque se me ha ido de la cabeza, pero quería decir otra cosa importante. Menos mal. Es que hemos hablado de lo que la cocina está equipada, así tal como la estáis viendo. Se entrega todo, pero claro, estamos viendo una sala comedor tan bonita, tan perfecta. Pues a mí me encanta. Yo ojalá me lo pudierais vender amueblado, decorado y equipado, porque yo me imagino que esa pared con toda esta madera y esas cristaleras, esos espejos, no va incluido en el precio, ¿no? Es correcto, Paco. Lo que es el panel de madera, los espejos, como tal, no están incluidos dentro del precio del departamento, es decoración, pero tenemos el dato de los proveedores. Por si ustedes comprando aquí quieren ponerlo, se puede hacer sin ningún problema. El tema de enfriamiento, Paco, tenemos sistema de enfriamiento central para la sala comedor y la habitación principal. Las otras dos habitaciones utilizan un sistema tipo mini split, que también ya está incluido dentro del precio. Y luego entonces estas paredes que están aquí en mi espalda serían como las que tenemos ahí enfrente, como se entregarían, ¿no? Es correcto, serán este tono, Paco, en este mismo color, lo que es prácticamente todos los muros. Oye, descríbeme el color que estamos viendo, porque no es blanco ni es marrón. ¿Qué color es ese? Ese color, Paco, le llaman un color que se llama blanco ostión, que es un tono blanco ligeramente gris. Exactamente. Así es. Porque yo estoy mirando la pared y quería deciros qué color se entrega, y ya lo estáis viendo, pero es un blanco un poquito apagado para la sensación de tranquilidad, de relajación. Sí. ¿Vemos la terraza ahora o la vemos cuando visitemos las habitaciones? Como gustes, Paco. Vamos a la terraza, ya que estamos aquí. Imagínate que estás con los amigos y no te apetece comer en la mesa, no te apetece ver el fútbol, lo que quieres es hablar ahí alto y tranquilo en la terraza. Vamos a conocerla. Es correcto, Paco. Aquí lo primero que me gustaría ver, a ver si alcanza a percibir, es que estos cristales son reforzados. Entonces te evita el tema de ruidos. Tenemos construcción ahorita en la parte de afuera. Ya habéis visto que dentro estábamos muy tranquilos. Mira la terraza, los cuantos metros tenemos. 1, 2 y 3 metros largos, ¿eh? Es correcto. Por no sé cuántos metros de frente. Son Hay 24 bastantes metros de terraza. 24 metros de terraza. 24 metros de terraza, imagínate las cosas que podéis hacer aquí. Y luego han hecho aquí un trabajo para que si llueve y entra agua, tenga su propio desagüe dentro. Tienes luces para la noche y tienes para enchufar cualquier aparato electrónico. Hasta aquí, pues si tienes niño, puedes ponerle una alberguita pequeña de esas clarilleras, y aquí se puede tumbar. Se lo pasan a gusto, Paco. Luego el tema de la baranda, porque ahora mismo está aquí quitada, es muy cómoda, la cristalera le da una sensación bonita.
Y si estuviéramos en las partes de arriba, tendríamos vistas pues, a la laguna, a la ciudad y todo esto. Ya más abajo, pues tenéis estas vistas a una zona tranquila, residencial, que tampoco hay nada que despreciar, ¿a que no? Es correcto, Paco. Esta zona es muy buena para vivir y estamos muy cerca de puntos turísticos como de las playas de la zona hotelera, Plaza Las Américas, tenemos también el Malecón Tajamar y el Hospital Galenia. Hay algo importante, más de uno dirá, estamos cerca de la zona hotelera. ¿Cuántos minutos más o menos calculas que 7 estamos? minutos de la Y zona acuérdate hotelera. que hay una obra importante que se va a empezar a hacer. Es correcto, está proyectado exactamente aquí enfrente, el puente Michupté, que nos va a cruzar toda la laguna y nos va a colocar por un costado del centro comercial de la isla. Eso es una alta plusvalía que está generando este desarrollo y no se sabía cuando se empezó. Es correcto, fue un proyecto que se anunció después de haber iniciado y es un plus para ustedes porque nosotros tampoco nos hemos aprovechado de eso, los precios siguen manteniéndose hasta cierto punto en un buen precio, entonces es una buena oportunidad para ustedes de que puedan aprovechar también esa infraestructura. La verdad que sí, Alejandro. Mira, tenemos la parte de la entrada del comedor y tenemos la parte de la habitación de la recámara principal, que también podéis salir a la terraza. Eso me voy a acercar aquí, pero vamos a conocer luego la recámara. Esto es simplemente para que sintáis que estáis aquí. Te levantas por la mañana, puedes abrir la puerta, cerrarla y salirte a ver cómo está el tiempo, cómo te sientes ese día. Yo de verdad la terraza me encanta, ¿eh? Sí, es muy bueno. Mira el tipo de techo que tiene, también con sus luces. Precioso. Bueno, Alejandro, vamos a conocer el resto del departamento. Así es, Paco, nos falta conocer las 3 habitaciones, cada una con su baño completo y sobre todo en la habitación principal, que está espectacular el vestidor que tiene y la amplitud. Bueno, pues no te he preguntado si tiene esto un baño para recibir las visitas, porque una de las habitaciones tiene doble puerta Es correcto, sí. para Paco. atender a las visitas, pero que no pierda la intimidad de la habitación, ¿no es así? Así es como está diseñado, bien lo comentas, Paco. Bueno, pues allí tenemos la entrada, la cocina, la sala de comedor y vamos a pasear para que sintáis que vais con Alejandro paseando. O está haciendo el recorrido. Tenemos por aquí. ¿Cómo te sientes? Bien, cómoda. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño pasillo justo al girar de la cocina y de la sala de comedor. Así es. Y en este pasillo vemos las diferentes para entrar a cada sitio. Es correcto, Paco. Si yo fuera a una visita, para no tener que entrar ni en una habitación ni en otra, inmediatamente me encuentro esta puerta que es el baño común para todos, pero que también sería el baño de esta recámara de aquí. Entonces, esta es la puerta, este es el baño completo que tendría esa recámara, pero también las visitas. Entonces, por aquí vendría de la recámara. Oye, me gusta esta recámara, ¿eh? Esta es una de las habitaciones Junior Suites de las secundarias, pero se caracterizan todas por tener muy buena amplitud, Paco. Aquí tenemos una distribución de 2 camas individuales con separación por los 2 lados y caben perfectamente con un buen espacio de closet y el área de la consola para su televisión. Me encanta. ¿Se entrega ese closet? ¿Se entrega? Así como lo estamos viendo, con su maletero, con todas las repisas, puertas, es como se entrega, Paco. También el mini split El mini split, así y es. todo lo demás ya no. Y lo que es decoración extra, eso no está incluido, pero como lo hemos comentado en Selvanova, aquí también en Bella Towers, tenemos paquetes de muebles que pueden adquirir directamente con la mueblería para que puedan equipar su departamento a su gusto o lo más parecido posible a este. Me he puesto en esta esquina, Alejandro, me he puesto adrede para que sientan la amplitud desde la puerta hasta acá, de lo que es de grande la recámara, creo que más pequeña, con una buena entrada de luz que tenéis aquí. Luego, estas cortinas y esto no se entrega, ¿no? Lo que es cortinas no están incluidas, Paco. Habrá que considerar muebles, refrigerador y las cortinas, como Muy para bien. tenerlo al 100%. Fíjate la distancia que tengo de aquí, Alejandro, hablando con él en la misma recámara, teniendo un pasillo en medio de las 2 camas. Tú puedes poner lo que quieras. Estas camas no son pequeñas, para ser individuales son grandecitas. La puerta de entrada al baño. ¿El baño cómo se entrega? El baño también como lo estamos viendo, Paco, a excepción de los espejos. A excepción de los espejos, es lo único, ¿no? Y todo lo demás está incluido. Ese mueble sí que va incluido, Es correcto. donde nos lavamos las manos. La cancelería sí que va incluida, todo lo que vemos. Sí. Oye, pues está muy bien, lo pegáis muy bien. Y fíjate que siendo el secundario, qué baño más bonito habéis dejado. Me encanta. Pues he querido pasar a esta habitación para reclamar que tenemos esa entrada para las visitas y esta entrada para tu recámara, ¿vale? ¿Qué tipo de personas son las que suelen comprar este tipo de departamentos tan amplios y tan grandes? Porque son inversores, pero también al mismo tiempo son personas que quieren vivir aquí, ¿no? Es correcto. Son inversores que por ahí tienen
pensado venirse a vivir a esta zona a mediano o largo plazo. Entonces están pensando en rentarlo de manera a largo plazo vacacional. Son personas que a lo mejor quieren venir a vivir aquí a la zona, también es válido. O quien busca meramente retorno de inversión y ponerlo en renta. Pero es la versatilidad de este departamento, Paco, porque te da la oportunidad de ponerlo en renta a largo plazo, vacacional, o para vivirlo. Está espectacular. Por mi experiencia, en otros desarrollos parecidos a este, de lujo, bien ubicados y tal, el precio de salida que tiene, al precio que va a tener final, hay una alta plusvalía tremenda. Vas a ganar, yo creo que cerca de 2 millones de pesos como mínimo. Aproximadamente. Es una inversión que les puede llegar a generar a no más de 4 o 5 años unos 2 millones de pesos de sin rentas y sin nada. Así es, hay que sumar las rentas. Exactamente. ¿Por qué motivo he querido explicar eso? Porque muchas veces vosotros pensáis, vamos a ver, yo compro en preventa, me lo entregan dentro de 5 o 6 meses, hasta que me genera un dinero por renta, ¿yo qué gano? Sí, estás ganando muchísimo. Es correcto. Mes a mes. Sí, es correcto. Vas a tener un retorno de inversión mensual por la renta y aparte una plusvalía año con año. Entonces, bueno. Es increíble. Oye, no me había fijado en esta puertecita pequeña ahí que tenemos. ¿Esto se entrega con puertas, sí? Sí, viene así. Es como un pequeño área de cuarto de blanco, closet. Ah, sí. Y se Lo que entrega no con vienen son las repisas. Las repisas no van incluidas. No, pero sí viene la puerta y el espacio. Ok, esto es una idea que le damos, ¿no? Sí. Qué bueno. Pues nos vamos a ir a la última recámara que no es la principal. Ya hemos pasado esta recámara. Este espejo es una idea que nos dan. Y en esta otra, pues también se ve igual de grande, pero con una cama matrimonial que no es king size, pero se podría poner king size, donde tenemos la entrada ahí al baño, en esa parte, donde uno no siente que sea una secundaria, siente que es una principal también. Es correcto, Paco. El closet sí que va incluido, el aire también. El aire también. Todo lo que estáis viendo de más es para una idea que os dan a vosotros, cómo decorar vuestra habitación. Mucha entrada de luz, vistas a la calle y sobre todo un buen baño que ya os lo entregan prácticamente solamente para poner un espejo. Qué buen baño. Pues también excelente el baño, amplio, te sientes cómodo dentro de él. Así es, Paco. Y algo que me gusta resaltar es... Mira, fíjate tú el tipo de entrada. Corredita. ¿Qué me decías? Que me gustaría resaltar, Paco, que realmente no se escatima en el tema de acabados. Si se fijan, la bañera está forrada con mármol travertino, sí, prácticamente de piso a techo. Está impresionante, me gusta mucho. Me siento cómodo aquí dentro. La verdad que me gusta. La segunda habitación junior de visita secundaria, y ahorita van a conocer la habitación principal, que está espectacular. Vamos allí, vamos a conocerla. Como habéis visto en los espejos, vengo vestido con camisa, pero con bañador puesto, porque luego me pienso ir a una playita a dar un baño, ya que estoy aquí en Cancún, y haceros sentir también que estéis con nosotros y que os vais a la zona hotelera a daros un bañito. Bueno, pues ahí está la habitación, la recámara principal. Si las otras eran grandes, estas ponle casi el doble. Más grande aún. Me voy a ir hasta la terraza, sin grabar de espaldas a mí. Esta es la sensación que tendrías para llegar a la terraza. Imagínate desde la puerta donde está Alejandro, qué pequeño se le ve, la distancia que hay. Luego tenéis la cama, que es una king size, la más grande que hay, y de aquí parece pequeña, no sé por qué. Sí, es la sensación, Paco. Es cama king size, la más grande, pero la es pequeña porque la recámara es muy amplia. Fíjate tú la distancia que hay, que le han puesto para sentarse al mueble que tenéis enfrente, que le podéis poner una televisión si queréis ahí. Estas son las ideas que os dan con el aire principal por ahí arriba. Y lo que estáis viendo, pues se entrega sin lo que estáis viendo. Quiere decir solamente con el aire, porque eso es una idea que os dan también, las estanterías, eso tampoco va incluido, pero sí el espacio. Las paredes, como las estáis viendo, se entregan también. El suelo. Pero está excelente, ¿eh? Está espectacular, Paco. Ahorita van a conocer el vestidor, que a mí me encanta. Sí, está muy bueno. Sí, porque como fijáis, dentro de la recámara no vemos closet. Entonces el closet tiene que estar en el vestidor, en el baño. Es correcto, Paco, así es. Vamos a verlo. Esta sería la puerta. Mira qué baño más espectacular. Vaya closet.
Es que no sé ni dónde ponerme para que sientan la sensación que yo te estoy sintiendo ahora. Vaya espejo espectacular. Eso no va incluido, pero todo lo demás que estáis viendo, menos la decoración, sí va incluido. ¿Es así? Paco, tenemos aquí el doble lavamanos. Viene este espacio para que puedan tener una silla aquí para, quizás para la señora, la mujer, para que puedan maquillarse más cómodamente. Este espacio muy amplio con maleteros. Tenemos separación entre WC y regadera. Y la regadera, te la van a ver, tiene un asiento forrado en mármol y está espectacular el tamaño. No, y me gusta el tipo de separación que habéis hecho aquí dentro. Mira, te sientas aquí, se está duchando una persona y tú te sientas aquí a gustito, sin molestarse el uno al otro. Es correcto. Está bueno, muy bueno. Si ya te digo, siempre me sorprendéis. Y mira que he venido ya 3 veces aquí, lo he visto, lo he vivido y vengo hoy, me siento contento de poderlo grabar, lo que estáis viendo. El asiento que nos estaba hablando Alejandro, te sientas, está súper bueno esto. Pues todo lo que estáis viendo entra dentro de lo que es el equipamiento, a excepción del espejo. Así es. Hasta los muebles que estáis viendo te entran. Esto de aquí también. Es un dineral, ¿eh? Sí, los acabados son de primera calidad, Paco. Todo lo que es mármol, el calcén templado, el acabado que tiene. Mira, ya te voy a decir una cosa. Si no lo entregaréis como lo estáis entregando de equipado, lo tuvieran que equipar ellos, casi el $500,000 de pesos se les va. Exactamente, de pura carpintería, closets, cocina, o sea, sin problemas, aires acondicionados. ¿A que sí? Eso lo tienen que tener en cuenta cuando les pasemos el precio ahora mismo de lo que tenemos de coste. Así es, Paco. No sé si quieran platicar de una vez los costos, ya que conocimos... Pero quiero ir a practicarlo a la sala comedor para que no estemos aquí hablando en el baño de los precios. Sí. Qué bueno se ve todo esto. Vamos a hablar ahora, a estar muy atentos, que luego me preguntáis cuánto está. Pues hay precios diferentes dependiendo de la unidad en qué planta del edificio está y también de la vista. Entonces, desde el precio más económico que tenemos, Alejandro. Así es, Paco. El precio más económico es en piso 2, que es como este en el que estamos ahorita. Este lo tenemos desde 6,612,000 pesos. Ajá. Y el nivel más alto disponible que tengo ahorita es el piso 9. Ese está en 7,162,000 pesos. Está muy bien. Así es, Paco. Estos son los precios que tenemos ahorita desde el piso 2 hasta el 9. ¿Me lo traduces en dólares aproximadamente? Porque acordaros que lo vamos a decir aproximadamente para los que estáis en Estados Unidos, Canadá o en otros países que estáis en el extranjero y no movéis los pesos mexicanos. Es correcto. Como está ahorita el dólar, Paco, vamos a hacer un cálculo sobre 20, un aproximado. El departamento en este piso te sale sobre $330,000. Ajá. Y en el piso 9 sobre $352,000. Yo creo que son grandes precios, muy buenos. ¿Y con qué apartado se aparta ese precio para luego poder generar el enganche o pagarlo? Así es, Paco. Ustedes apartan su departamento con 200,000 pesos, $10,000. Después firmamos el contrato de compraventa con el 30% de enganche. Lo demás se puede financiar en pagos mensuales de aquí hasta febrero del próximo año, que es cuando se les entrega. Contra entrega y firma de escrituras se hace la liquidación de un 30%. Te van a hacer esta pregunta más de uno y yo te la hago por adelantado para que la respondas de cara a ellos. Si yo te doy a ti el 30% de enganche y se va a entregar esto en 5 o 6 meses, por decir algo, ¿me podéis aguantar para luego pedir un préstamo hipotecario? También se puede hacer, así es. ¿Sí? También se puede hacer. Obviamente primero necesitamos tener la certeza de que eres apto a crédito. Para poder llevar a cabo la firma del contrato de compraventa, necesitamos que vengas o que yo te pueda apoyar a tramitar tu crédito hipotecario. Ya con el crédito hipotecario aprobado, lo único que se haría es renovar de aquí a cuando se pudiera escriturar. Pues también es una alternativa, Paco. ¿Aceptáis algún tipo de crédito, Infonavit, Fobis o alguna cosa de estas que hay por aquí? Infonavit y Fobiste no estamos registrados dentro del paquete de viviendas, pero créditos bancarios, hipotecarios, el que sea bienvenido. Bueno, pues ya una vez que hemos conocido el departamento por dentro, que se me ha hecho la boca agua, yo quiero invertir aquí también. Sí, cuando me encantaría poderlo hacer. No puedo en este momento, pero me encantaría, quién sabe. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ir a conocer, Paco, el piso 9, sí, que es el departamento más alto que tenemos disponible ahorita a la venta. Y después nos vamos a ir al piso 12, el roof, para que conozcan cómo va el avance del Skybar y de la piscina tipo Infinity y apreciar las vistas que tenemos. Bueno, pues limpiaros los ojos porque no vais a ver estas vistas tan maravillosas como estando acabados, sino lo vais a ver en obra gris, así que no os extrañéis de verlo así. Os va a dar un poquito de pena porque después de salir de aquí te crees que todo el edificio está igual, pero no es igual. Está en proceso ya tiene muy buen avance de obra,
pero imagínenselo terminado, pero todavía mejorado con el tema de las vistas que vamos a presentar. Pues vamos al ascensor y subimos. Aviso importante. Como todos saben, en el canal de Paco en la Riviera Maya, muestra lo fantástico que es vivir en la Riviera Maya con el día a día de Paco. Pero también muestra el trabajo con el que se gana la vida Paco como un asesor de bienes raíces, mostrando con sus videos las mejores opciones para invertir y tener ingresos a muy corto plazo. El motivo de este aviso es pedir a toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya, si al ver una propiedad en este canal y desea adquirirla, se comunique directamente con Paco al número que aparece en pantalla o escanear el código QR, que te llevará directamente al WhatsApp de Paco, ya que se ha presentado un problema no una ni dos veces, muchas veces. Al ver un video en este canal toman la decisión de comprar una propiedad y se comunican con la empresa pensando que les pueden dar una mejor propuesta económica. Y no es así, ya que Paco maneja los mismos precios. Porque cuando se comunican directamente con la empresa inmobiliaria, la forma en que se trabaja es asignar de forma aleatoria a un asesor inmobiliario quien les pide sus datos y los registra como su cliente. Y Paco queda totalmente fuera de la comisión, a pesar que ustedes le comenten que decidieron comprar la propiedad. Por ver el video en el canal de YouTube de Paco en Riviera Maya, por favor no olvides comunicarte con Paco directamente, quien te atenderá como tú te mereces, mostrándote la mejor opción que se adapte a tus necesidades y presupuesto con su carisma que lo caracteriza. Pues aquí estamos otra vez esperando el ascensor, aquí hay personas trabajando. Oye Alejandro, tema de seguridad, me he fijado que hay extintores, hay todo lo necesario para cualquier incendio. Tenemos escaleras, tenemos los ascensores y extintores en cada torre. Y aparte de eso, para si yo salgo del departamento y voy a echar la basura, Tenemos por un costado de las escaleras un shuttle de basura donde tú la colocas y mete un tubo baja hasta unos contenedores principales. ¿se refiere a aquella puerta que está ahí arriba? Ahí tiraría la basura, por ejemplo. Es correcto, sí es. Ah, qué bueno. Claro, el piso 9, ya lo veis, la diferencia que hay de estar más abajo o más arriba ahora mismo, como está la obra. Pero esta planta hemos parado por el motivo de que todavía hay disponibles. Así es, Paco. Y pueden ver la vista que van a encontrarse. Es correcto, estamos en el piso 9, Paco. Sí. Ahorita les voy a indicar qué departamento tengo disponible en el piso 9 para que lo podamos visualizar y para quien le guste, pues está disponible. Adelante. Ah, exactamente. ¿Sobre qué precio estaría también? Para que se hagan una idea. El precio, Paco, está en 7.162.000 pesos. El que vamos a ver aquí disponible. Qué bueno. Pues ya lo veis, está en pleno proceso de obra, haciendo las diferentes paredes. Este sería el cuarto de servicio con la pared la puerta más baja. Esta es la entrada principal y aquí igual, esta es la entrada principal y donde está la persona de servicio. Las vistas se ven excelentes, que diferencia tanto esa parte como esta. Van a tener buenas vistas tanto los que es de la izquierda como de la derecha, ya es cosa de elegir más abajo. Y desde aquí se ve un poco lo que es la laguna más adelante, pero están tirando obras. Lo vamos a ir viendo luego. Bueno, pues este de aquí de la derecha es el que tendríamos disponible, solamente uno en esta planta. Sería este el acceso principal. Y esta es la área de servicio. Es correcto, Paco, así es. Bueno, pues vamos a acercarnos un poquito hasta el centro, no más, porque están trabajando. Y este es el departamento, en este momento, ¿cómo está? ¿Y que se entrega en cuántos meses? En febrero de 2023. Pues ya en poco tiempo ya. Febrero de 2023, así te haces una idea para cuándo lo podrías escriturar. Las vistas que tenemos, si me puedo acercar por aquí un poquito, no mucho más, serían estas de acá. Después la podemos acceder para ver la nota. Pero esto es lo que os decía, que no os asustéis si lo veis así, porque lo vais a tener como habéis visto en el anterior. Una buena terraza. Es que es exactamente igual, ¿a que sí, Alejandro? Es lo mismo, Paco. Lo mismo, ¿eh? Una buena terraza, como estáis viendo, de 20 metros, que aquí ahora no lo parece, ni el techo tampoco. Y vistas a la laguna desde aquí, ahí la tenéis. Zona hotelera, todo eso es la zona hotelera, para que veáis lo cerca que estamos.
Esto es la Federal, que nos lleva para Playa del Carmen, para allá. Es Avenida Cava. Sí, esta es la avenida Cava. Es Avenida Cava y Guayacán. La Guayacán, por donde hemos venido, que estaba un poquito atascada antes, ahora está muy bien. Y el lugar excelente, ya lo veis, muy tranquilo, muy relajado. Alejandro, ¿qué les podemos decir a los que están viendo el vídeo para que se animen a apartar? Este, Paco, ahorita es el mejor precio disponible. Quien quiera nivel más alto, esta es la oportunidad. Este es el piso 9. Es el nivel más alto disponible que tenemos ahorita. Está en 7.162.000 pesos. Es una excelente oportunidad de inversión para quien quiera tener un lugar de descanso que le esté generando retornos mensuales y aparte año con año le esté generando buen dinero en tema de plusvalía, Paco. Les quiero recordar que este edificio es de 12 plantas. Son 12 niveles. Pero que cualquier nivel que estéis podéis disfrutar de unas excelentes vistas porque el roof es de todos. Es correcto, ahorita lo vamos a conocer, Paco, el roof, que está espectacular. Por eso, si no reservas en esta planta, reservas en otra planta, no te preocupes que tus vistas van a ser espectaculares también. Porque tú estás pagando por ese roof y ese roof es de todos. Vamos a conocerlo. Entrando en el ascensor, nosotros acabamos de salir. Esta es la parte del roof. Voy a salir con cuidadito. Alejandro, tú que lo conoces un poquito mejor. Así es, Paco, mira. Vamos a comentar ya el tema de amenidades completas. Primero vamos a hablar de las del roof, la que tenemos aquí, ¿vale? Aquí, Paco, esta es la piscina tipo Infinity. Lo que quiero recalcar es las vistas que vamos a tener. Son espectaculares. Bueno, pues tenemos esta alberca Infinity también con chapotadero o con sauna. ¿Qué tenemos ahí? Esta es como tipo área de relajación, Paco. Realmente esta es un área diseñada solo para adultos. Solo para adultos. Entonces Sí. ahí tenemos una parte de sauna, que es ese Sí. cuadrito pequeño, y la otra parte de la alberca. Así es, en planta baja tenemos una casa club familiar, Sí. donde hay otra piscina. Están las áreas infantiles, están las canchas de pádel, área de asadores, terraza. Es el área para toda la familia y esta es exclusivamente para adultos. Pues ya lo veis, como veis, esta sería una zona de sentarse, tomar el sol. Es correcto, como un solario. Como un solarium para poner tu camastro. Y con estas vistas excelentes desde aquí arriba, que las podéis disfrutar todos, en donde podéis ver parte de la laguna y parte del mar, porque la laguna y aquello de ahí atrás es el mar. Y si no me equivoco, aquello de allí es Isla Mujeres, ¿no? Es correcto, Paco, sí es. Lo que hay ahí detrás que se ve como tierra es Isla Mujeres. Y Plaza de las Américas es eso de que tenemos ahí al lado, Es correcto. para que se hagan una idea lo cercano que estamos a Plaza de las Américas. El Hospital Galenia está aquí en la esquina. ¿El hospital qué? Galenia, Ok. hospital privado muy bueno. Esta de aquí es la avenida Tulum, Ajá. que nos saca directamente al aeropuerto y rumbo a Playa del Carmen. Mira, acércate aquí un poquito, no mucho porque no podemos, ya han puesto aquí esta cuerda. Pero vamos a ponernos por aquí. Lo que quiero indicarles a los que están viendo el vídeo ahora mismo es que hay un puente que se va a hacer, para llegar directamente a la zona hotelera. ¿De dónde sale ese puente aproximadamente? El puente aproximadamente va a ser de esa glorieta, Paco. La de ahí, es donde está proyectado. Entonces va a cruzar aquella parte de allá, ¿no? Es correcto. Entonces ya no tendremos que perder el tiempo cruzando por la ciudad y luego al principio y llegar allí, sino que directamente iremos al medio de lo que es la zona hotelera. Lo que es zona hotelera, el acceso a los clubes de playa, a los distintos hoteles. Y entonces aquí el acceso también lo tenemos rápido. Aquí a la vuelta de Plaza de las Américas está el acceso por Boulevard Cuculcán Sí. para la zona. Porque ahora mismo, ¿cuánto tardaríamos si no tuviéramos ese puente? ¿12 Ahorita son minutos? 7 minutos. 7 minutos, ¿no? Así es. Y con el puente se pronostica 5 minutos, pero entraríamos al centro de la zona hotelera. Claro, nos ahorraremos un buen kilometraje, nos ahorraremos de esa manera. Pues ya lo veis, en la pista que tenemos, espectaculares. El lugar donde estamos ubicados, bueno, esto es el terreno, la obra del siguiente torre y las demás torres. Pero lo que quiero es que veáis las casas de al lado, los departamentos, para que os hagáis una idea de la plusvalía que tiene por la zona tranquila, segura y tranquila de Cancún, porque no todas las zonas de Cancún son iguales. Es correcto. Esta zona es mucho mejor. Es zona residencial premium con mucha seguridad para ustedes, para toda su familia, con amenidades espectaculares. Como les comenté, tenemos amenidades familiares y amenidades solo para adultos con vistas increíbles. Bueno, pues estamos paseando por aquí, por la parte del roof. Tenemos la parte de la alberca, la parte del jacuzzi, la parte donde vas a tomar el sol. ¿Hay algo más que ver aquí arriba? Vamos a ver, Paco, dónde va a estar el área del Sky Bar, el gimnasio y el área de spa. Gimnasia, área de spa y el Sky Bar. Lo tendríamos por esta otra parte.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, Alejandro? Este, Paco, va a ser el área del gym. Este sería el gimnasio. Aquí va a estar el gimnasio. Las caminadoras van a tener vista espectacular a la laguna y parte de la Porque zona. la caminadora la vais a poner allí con una cristalera enorme, ¿no? Cristalera, exactamente. Este, Paco, va a ser el área de los baños Baños y duchas. y ese va a ser el área del spa. Ese va a ser el spa. Así es. ¿El Skybar? El Skybox va a estar junto a la piscina. de este Ah, lado. ok. Así es. Bueno, pues ya está. Aquí esto es lo que tenemos en el roof. Un lugar excelente donde vas a tener amanecer y atardecer para disfrutarlo también. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le gusta levantarse temprano y ver el amanecer. Lo vais a tener. ¿Que os gusta despedir el día? Vais a tener escondiéndose el sol por allá, disfrutándolo también. Qué excelentes vistas. Pues nos vamos a hacer una foto, ¿te parece? A ver si la ponemos de portada del vídeo. Esto que estáis viendo aquí, en una de las promociones que estamos haciendo de revista para las personas cuando vienen, ubicación, todo esto. Estas son las 5 torres y ya estamos despidiendo el vídeo, ¿qué te parece? Paco, pues como siempre un placer poder estar contigo, pues poder dar a conocer este gran desarrollo a través de tu canal. Para todo lo que nos están viendo, muchísimas gracias por querer saber este video. Vamos a estar a sus órdenes. Paco va a poner la información, por favor contáctenlo a él o un servidor para poderles dar toda la información puntual, clara, la mejor atención posible de este gran desarrollo en Cancún. Y muchísimas gracias, Adrián y Paco, por tomarse el tiempo de venir por acá. Bueno, Alejandro, pues yo contento de venir aquí, de grabar este desarrollo, porque para mí es uno de los mejores que tenemos en toda esta área, Sí. no solamente de Cancún, sino también podría ser de Playa del Carmen y de Tulum. Así que esté viendo este vídeo, si hacéis una inversión aquí, yo estoy seguro que vais a estar contentos con ella. Así es, Paco. Pues muchísimas gracias, un saludo a todos y estoy a sus órdenes. Bueno, pues yo voy a seguir por aquí por Cancún, así que os voy a grabar más cositas. Aquí despedimos Vela Tower. Venga, hasta luego. ¿Qué te parecería tener una propiedad en la Riviera Maya? ¿Has soñado tener una playa paradisíaca a tu alcance donde podrás recuperarte del estrés? Pasar tiempos inolvidables con tu familia en el espectacular mar Caribe con su color turquesa. Entonces, este video te va a interesar. Tenemos propiedades en Playa del Carmen, Cozumel, Cancún, Tulum y toda la Riviera Maya. Con entrega inmediata o preventas. Invierte en una residencia ubicada en una zona estratégica con servicios cercanos como plazas comerciales, escuelas, salida a avenidas principales, centros comerciales, restaurantes y zonas arqueológicas. Ninguna otra inversión te da tanto rendimiento como una propiedad en la Riviera Maya. Para conocer más de las propiedades, puedes escanear el código QR que aparece en pantalla que te llevará directamente a la tarjeta virtual de Paco en la Riviera Maya donde están todos sus datos de contacto. O mandar un WhatsApp al número que aparece en pantalla. No puedes dejar pasar esta oportunidad para hacer crecer tu patrimonio y tu portafolio de inversiones. Paco te atenderá y responderá todas tus preguntas para guiarte para que tengas la mejor opción de inversión. Teniendo un amplio abanico de opciones, ya sea una casa, departamento o un estudio con las mejores ubicaciones de la zona.
Pues aquí dejamos a Diana que vaya a su clase del gimnasio. Ahí va a entrar. Y yo me voy un momento a grabaros a la playa. A ver cómo está mamita. Ya me voy preocupado a la playa, a ver si aquí ha llegado Sargazo también. Y por eso me he quedado así intrigado. Como aquí en playa no estábamos recibiendo Sargazo, por lo menos en mamita, pues vamos a comprobarlo ahora en breve. Acabamos de cruzar la quinta. Y esto ya se parece el día a día, ¿no? Es que son las 6 de la tarde, yo tendría que estar ya dando pues el gym, porque a las 7 terminamos, a las 7 y media vamos a dar la otra clase. Pero bueno, 5 o 10 minutos es lo que voy a hacer. Así que me voy a meter por aquí para ganar tiempo. Bueno, no veo que haya aparcamiento, pero lo voy a dejar ahí en doble fila, aunque sean 5 minutos, espero que no vengan. Pues ya estamos aquí, justo a la entrada de Mamitas. Vamos a ver qué tal se ve el mar. Yo lo veo bien, sin nada de sargazo, absolutamente nada. Buen ambiente en la playa. Seguro que la playa ha estado divina hoy. Pues qué bueno que sea así, ¿no? Y como veis en la orilla no hay nada de sargazo. Pues nada, qué bueno. Esto es una alegría para mí, para mañana darme mi bañito, disfrutando del mar así como lo veis. Está espectacular. Ya despidiendo el día. Y qué bueno poderos grabar hoy, tanto en Cancún como en Playa del Carmen. Como veis, nada, ni un gramo de sargazo, nada en la orilla y nada en el agua. Parece mentira, pero estamos mejor aquí que en Playa Delfines o en Playa Marley. A estas horas el color del mar no se ve tan bonito como al mediodía, pero igualmente ya veis la gente bañándose y pasándolo bien. Buen ambiente en la playa. Y yo ya me voy para el gimnasio, con este ratito me quedo tranquilo. Pues mañana será otro día, ¿no? Espero grabaros algo más, pero ya veremos. Otra cosa, parece que vienen nubes de lluvia. Nubes de lluvia, por ahí delante. Por aquí no, pero por ahí sí. Fijaros cómo está oscuro por allí. Bastante oscuro. No me extrañaría que en breve se pusiera a llover. Y me ha parecido raro, ¿eh? Bueno, vamos a dejar el carro aparcado para ir al gimnasio. Lo voy a dejar por aquí, por la siguiente calle que pueda girar aquí a la izquierda y la breve a la derecha. Es lo más cercano que tengo al gimnasio. Y en esa calle sí encuentro aparcamiento habitualmente. En donde está este edificio rosa, ahí voy a girar. Y aquí miro a ver dónde. Pues el lugar que está más disponible es este de aquí. Bueno, pues tengo que pagar el aparcamiento del carro, que se me estaba olvidando. Siempre lo pago, pero puede ser que por H por B se me olvide. Aquí tengo la aplicación. La aplicación, pues una vez te agarra, le das a pagar, le dices cuánto tiempo. Yo le voy a poner un poquito más de una hora, serán 11 pesos. Con eso me basta. Le confirmo y ya está pagado. Así funciona. Y aquí en la quinta estamos. La música en directo en la vagabunda. Mira el sonido de trompeta, qué bueno este hombre. Qué bueno. Para que haga ese sonido lo tengo que poner eso delante.
Me quedaría un rato porque es buena música, la verdad, tocan bien. Pero bueno, estos 10 minutos que he perdido de hacer deporte los voy a recuperar poniéndole más intensidad. Y nos vamos ya para arriba. Vamos para adentro. Pues ahí están con las clases. Hoy no está situada atrás a Adriana porque llega un poquito antes, pero no la veo. ¿Está aquí? No sé, no la veo. Ah, es esta de aquí, Adriana. Ahí está. Qué bueno. Ahí la tenéis haciendo el ejercicio, reventadita. Ahora tiene que ayudar a la compañera. Qué buena. De la tarde ahora va a empezar la clase de spinning. Y nos vamos ya para casita rápido, que a las 7:30. Si no hay novedad, estaremos en la clase de cuerpo corporal, el lenguaje de cuerpo corporal. A ver, ¿cómo se dice? Lenguaje corporal. No, cuerpo corporal. Es que lo digo mal. Se me va la cabeza con ese tema. La verdad que voy agobiado porque le he dado intensidad al entreno y me falta un poquito de aire. Bueno, pues ya veis, ya están anocheciendo casi totalmente. No se ve mucha gente todavía en los restaurantes, pero sí ya empiezan a pasear más gente. Muy bien, mira, estamos grabando aquí un colega. Venga. Y se nos va un amigo, es catalán también, de España. Vaya sorpresa encontrármelo por aquí. Bueno, pues ya nos estamos yendo de la quinta, poquito paseo damos, lo que sí. Pero bueno, vamos para casa rápido. Pues hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Nos hemos hecho una foto desde el rooftop para que veáis en la portada del vídeo. Esta es la salida que tenemos, ya lo veis todo bien arregladito. Así lo tienen todo, como estáis viendo estas plantas. Así lo vais a encontrar por dentro. En las salas comunes de abajo, que os voy a intentar poner los renders luego para que sintáis cómo quedaría acabado. Y yo voy a agarrar el carro, que lo tengo aquí, y nos vamos a ir a otro lugar. Pues lo dicho, ya despedimos Vera Tower y espero que os haya gustado este vídeo. Para mí, fantástico. Fijaros la sensación que tenéis al bajar abajo. Sensación de estar en una zona tranquila, relajada, con buenas casas, buenos vecinos. Yo creo que es espectacular el lugar.